Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de estabilizaciones. Vamos a empezar con este tema y específicamente vamos a, previo a una introducción al tema, vamos a desarrollar el tema de estabilizado de suelo local. Introducción. ¿Por qué surge la necesidad de estabilizar los suelos? Dado el agotamiento o la no existencia de los mejores suelos, que como ya han visto cuando vieron la clase de clasificación de suelos con el ingeniero Bain, que los mejores suelos desde el punto de vista de la ingeniería vial son los suelos granulares, surge la alternativa bien ingenieril de estabilizar los suelos utilizando los materiales locales. La otra cuestión por la que surge también es por el tema de los altos costos del transporte, hoy más que nunca, la alta incidencia que tiene el transporte de los mejores materiales, o sea, los materiales granulares, las piedras, con las que se construyen o se obtienen los estabilizados granulares que se usan en la construcción de caminos. Entonces, buscando alternativas, ¿no es cierto?, surge el tema de la estabilización de suelos. Y se define a la estabilización de suelos como al conjunto de fenómenos mecánicos, físicos y físico-químicos tendientes a modificar las propiedades de los suelos que nos interesan para un uso determinado en la ingeniería. Nosotros apuntamos al uso de los suelos en la ingeniería vial. Pues tengamos en cuenta que el tema de estabilización de suelos se puede usar en varias ramas de la ingeniería, como la ingeniería hidráulica, por ejemplo, donde tal vez se busquen otros resultados. Entonces, buscamos obtener un material adecuado a la utilización prevista, insisto, en la ingeniería vial, reemplazando otros materiales no disponibles o más costosos, que es como hablábamos recién. El objeto de la estabilización de suelos es proporcionar por diversos medios la estabilidad, valga la redundancia, para cualquier condición de clima y servicio. Y aquí entramos con uno de los primeros conceptos. Para cualquier condición de clima y servicio, o sea, el estabilizado debe ser durable. Y aún más, y agregamos ya aquí un concepto que ya lo vamos a ir mencionando más adelante, que es la permanencia en el tiempo. O sea, el estabilizado debe mantenerse para cualquier condición de clima y servicio y perdurar en el tiempo. Los procesos de una estabilización, de un proceso de estabilización, van desde la incorporación de suelos nuevos o elementos adicionales que proporcionen la estabilidad buscada al suelo original, con lo que se logra verdaderos mecanismos internos dentro del estabilizado logrado que lo protegen contra las fuerzas o acciones a las que va a estar sometido, que son fundamentalmente el tránsito y el clima. El tránsito y el clima. Estos son conceptos que se van a ir repitiendo, por eso aquí yo voy haciendo los paréntesis, como está indicado en el Power, y estos conceptos tránsito y clima son los elementos que someten, ¿no es cierto?, a acciones a nuestras estructuras viales. La estabilización, entonces, busca llegar a un estado de suficiente resistencia a la acción destructiva de las cargas, y además lograr que esta acción, ¿no es cierto?, de resistencia permanezca a través del tiempo. Insistimos, esta acción
permanezca a través del tiempo. Para el caso de los suelos, su estabilidad se la puede medir como resistencia al corte y se deben a las propiedades de los suelos referidas a fricción y cohesión, que está dada por la fórmula de Coulomb, como ya han visto seguramente en mecánica de suelos, donde R, resistencia al corte, es función de la cohesión, como decíamos, y del ángulo de fricción interna del material en cuestión. Recuerden que estos temas un poco ya lo hablaban con Geobain, donde en los suelos granulares predominan las propiedades friccionantes de los mismos, ¿no? Los tipos de estabilizaciones. Y surgen un poco en cuanto a, ya definíamos al principio, cuáles son los procesos que intervienen. Y tenemos la estabilización mecánica, que comprende el manipuleo y compactación de los suelos para obtener su densificación. Es la compactación de los suelos, que es la clase que dieron con el GNBI. Aquí vale aclarar que lo que es el proceso de compactación siempre interviene en las estabilizaciones como proceso final o etapa final en el proceso constructivo del mismo. Entonces, la compactación de los suelos siempre está presente como etapa final del proceso constructivo de los estabilizados. Luego tenemos la estabilización física, también llamada estabilización granulométrica, que es la obtención de un material de una adecuada granulometría, ajustada a curvas, ¿cierto?, dadas. Fundamentalmente la obtenemos de la Dirección Nacional de Vialidad, de su pliego de especificaciones generales. El proyectista puede definir la curva, ¿cierto?, de acuerdo a su criterio, o el comitente también establecer su curva en el pliego licitatorio. Pero en definitiva, establecía la curva, generalmente guiándonos por la curva, es lo más común, dada por el pliego de especificaciones técnicas de la Dirección General de Vialidad. Entonces, a un suelo inicial se le agregan fracciones que le faltan, ya sea fracciones granulares o cohesivas o ambos a la vez, ¿no es cierto?, buscando un material, insisto, que se encuadre dentro de los límites granulométricos establecidos por la norma que se adopte. Y luego tenemos la estabilización físico-química. Aquí ya ocurre un cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo por el agregado de un agente estabilizante. En la estabilización granulométrica o estabilización física solamente ocurren cambios en el orden físico, varían la granulometría del suelo inicial, o sea, lo que ocurren son cambios del tipo físico. En la estabilización físico-química ya ocurren cambios en las propiedades físico-químicas. Existen distintos tipos de estabilizantes. Son tanto de origen orgánico como inorgánico. Los más comunes son la cal, el cemento Portland, los materiales bituminosos prácticamente están dejados de lado, el efecto de estabilizaciones, y productos químicos varios. Los estabilizados obtenidos son suelo cal, en consecuencia suelo cemento, suelo emulsión, de darse el mismo, y suelo estabilizado con agentes químicos. Por ejemplo, hay diversos en el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, es de origen orgánico, cuya patente tiene la Facultad de Ingeniería, que es derivado del tanino, y sirve para estabilizar suelos fundamentalmente arcillosos. Entonces,
tenemos los tres tipos de estabilizaciones. Estabilización mecánica, que siempre interviene como proceso, como etapa final del proceso constructivo de los estabilizados. La estabilización física o estabilización granulométrica y los estabilizados físico-químicos. Hasta ahora nos estamos introduciendo en el tema de estabilizaciones, ¿cierto? Para luego abocarnos específicamente a la clase de hoy, que va a ser el tema de estabilizado de suelo local. Entonces, tenemos tipos y ejemplos de estabilizado. Y aquí vamos a citar ejemplos de estabilizado. Estabilizado granular, un poco ya como venimos hablando. A un suelo inicial se le agregan los agregados petro conformando una estructura granular. Este tema lo van a ver específicamente desarrollado con el GBBIN, seguramente la semana que viene. Suelo cal, cuyo agente estabilizante es la cal, como ya venimos diciendo. Suelo cemento, en donde el cemento por la es el agente estabilizante. Y aquí un material muy usado ya hace varios años, ya muchos años, sobre todo en la ciudad de Corrientes y bueno, y en algunos lugares también en la provincia del Chaco, la arena cemento. El cual es un material que no tiene normas específicas de ensayo. Ya después cuando veamos solo cemento, vamos a hacer un pequeño párrafo para el mismo. Y se trata de la mezcla de arena más cemento como agente estabilizante. El material es muy bueno, es un muy buen material de construcción de obras viales. En nuestra zona está comprobado, tiene muy buen resultado. También se lo denomina RDC, relleno de densidad controlada. Después hablaremos brevemente del mismo. Consideraciones. En todo proceso de estabilización puede involucrar uno, dos o más de los principios que hemos hablado. Y en todas, como ya hemos dicho, la compactación es la etapa final en el proceso constructivo para lograr la densidad requerida. Y aquí vamos a indicar algunos ejemplos de combinaciones. El empleo de cal o de cemento en los estabilizados granulares, ya que por algún motivo yo busco determinadas propiedades o mejorar determinadas problemas que pueda tener el suelo o buscar mayor resistencia. Hay distintas posibilidades para el empleo de cal o cemento en los estabilizados granulares. O inclusive, por supuesto, desde aumentar su resistencia, también como su durabilidad. O respuesta ante situaciones climáticas, por ejemplo, exceso de lluvias. El suelo cemento, por ejemplo, un caso muy típico que se puede tener es un suelo muy arcilloso en donde la cantidad inicial de cemento va a ser muy alta. Aquí les hago un paréntesis y les comento que a medida que nos vamos hacia los suelos más finos, más arcillosos, la cantidad de cemento aumenta. Entonces, en el suelo cemento, como les decía, se puede dar el caso de tener un suelo arcilloso y conviene el mismo a ese suelo altamente arcilloso, por cuestiones de costo y de trabajabilidad del mismo, mejorarlo en principio con cal, mejorarlo al suelo con el agregado de cal, para luego, con el suelo ya mejorado, proceder a construir el estabilizado de suelo cemento, con el suelo ya previamente mejorado. Condiciones requeridas para los agentes estabilizantes. ¿Cierto? Ya estamos enfocándonos en los estabilizados físico-químicos.
Los mismos deben ser conseguibles en el mercado, a una calidad constante y normalizada, o sea, están normalizados bajo norma IRAM, cosa que ocurre con el cemento, como todos sabemos, ¿eh? Y con la cal en menor medida, pero bueno, hay una cierta normalización, digamos, o sea, y son conseguibles, ¿no? Se puede abastecer sin ningún problema cualquier tipo de obra en cualquier cantidad de estos materiales, que son los más comunes para lo que son los estabilizados físico-químicos, la cal y el cemento. El otro tema, que un poco ya lo venimos hablando, es la durabilidad, es decir, la permanencia en el tiempo de la acción de ese agente estabilizante. Lo otro que se busca con los agentes estabilizantes es el bajo precio relativo, referido a el costo por unidad de uso, ya sea en peso o en volumen. Esto es, el porcentaje que se usa son bajos, más allá de que da un volumen de obra vial es importante, pero el costo en definitiva por unidad de medición que se use debe ser razonable. Luego tenemos la seguridad en el manejo y almacenamiento, o sea, en la parte de almacenamiento del mismo, no generar problemas a los operarios que van a estar en contacto con el mismo. Lo mismo que su colocación, distribución, ya en la etapa final de obra, mezclado, compactación y curado. Y fundamentalmente aquí nos referimos tanto al personal que va a estar en contacto con el mismo, tanto como que no dañe los equipos con los cuales se va a trabajar para la ejecución del estabilizado. Sabemos que la cal y el cemento tienen sus cuestiones de seguridad en cuanto a su manipuleo y demás, pero respetando las medidas de seguridad que habrán visto ya en la materia de seguridad y higiene, bueno, son materiales perfectamente manejables. ¿Dónde se ubica un estabilizador de suelo cal en la estructura de un camino? Un camino generalmente está formado por un sistema multicapa, conformado por distintas capas de materiales estabilizados, ¿no?, apoyados sobre el terraplén que hemos construido, ¿no es cierto?, que es lo que vemos aquí abajo, la subrasante. A partir de la subrasante construida, que como les ha nombrado el ingeniero Bain, las últimas dos capas de la subrasante se construyen con el mejor material y con características especiales en cuanto al grado de compactación del mismo. A partir de la subrasante se construyen las capas de la estructura del pavimento y tenemos como primera, que es la que está indicada en verde, la capa de subbase. Por lo general, un suelo cal, por su resistencia, que no es relativamente alta, está especificado para las capas de subbase. Luego tenemos las capas de base y la carpeta de rodamiento. Este es un paquete típico de una estructura flexible, de un pavimento flexible. Y cada una de estas capas aporta, ¿no es cierto?, a la estructura y la medimos en función de un número estructural. SN, en inglés, Structural Number. Este es donde hablamos de número estructural, es el método de diseño de la AASHTO. Esto simplemente como introducción, para lo que acá buscamos es que ustedes vean en dónde está ubicado un suelo cal dentro de la estructura de un camino. Ya más adelante nos abocaremos al cálculo estructural de una estructura vial. Y bueno, y los materiales que componen cada una de esas capas, ¿no es cierto?, son la carpeta de rodamiento o capa superior, que pueden ser hormigones, cuando hablamos de pavimentos rígidos, o mezclas asfálticas
tratamientos superficiales o microaglomerados en el caso de pavimentos flexibles. Por ahora, insisto, y para no desviarnos del tema, esto es simplemente indicativo, ya vamos a ir entrando en más en detalle en toda la rama de estructura de pavimentos flexibles como rígidos. Esto es simplemente para que nos ubiquemos dentro de la estructura de un camino en donde se ubica un estabilizado de suelo cal. Ahora estamos viendo de arriba para abajo, ¿no es cierto? Después tenemos las bases, como veíamos recién. Y las bases pueden estar conformadas por estabilizador granular, arena cemento RDC, mezclas asfálticas también y suelo cemento. Y por último, las subbases que generalmente pueden estar conformadas por estabilizador granular, suelo cemento y suelo cal. Cada una de estas ¿no es cierto?, capas que conforman, ¿no es cierto?, la estructura de un pavimento, puede estar conformado a su vez de varias subcapas. O sea, pueden haber dos capas de subbase, por ejemplo, ¿no?, en función de los requerimientos del pavimento, de la estructura del pavimento, dos capas de base, ¿no? Y así también en cuanto a llegando a lo que es las capas asfálticas superiores. Bien, ahora ya ingresamos al tema específico de suelo cal. Y la definición es bastante sencilla, digamos, es obvia y directa. Es una mezcla íntima de suelo cal y agua, ¿no?, que compactada a alta densidad, yo diría acá compactada a densidad óptima, se transforma en un material fuerte y durable, con buena resistencia a compresión y flexión, manteniéndose estas propiedades a través del tiempo. Entonces, es una mezcla de suelo más cal y agua. El agua es necesaria para lograr la humedad óptima de compactación. Recuerden que, como ya han visto en la clase de compactación, el ensayo que se utiliza para suelo cal y suelo cemento es el ensayo Proctor modificado. ¿Por qué modificado? Porque se modifica la energía entregada al suelo, pasando de 25 golpes por capa, son 3 capas, recuerden, pasando de 25 golpes a 35 golpes por capa. Y bien, aquí ahora vamos a ver la interacción que ocurre al mezclarse, ¿no es cierto?, al ir mezclándose el suelo y la cal. Y tenemos dos reacciones. Una reacción inmediata que ocurre en las primeras horas de incorporada la cal, y unas reacciones más lentas en el tiempo, que se desarrolla gradualmente en el tiempo, que es la reacción puzolánica o de cementación. Antes de ir específicamente a un poquito qué ocurre en cada una de estas reacciones, cuando hablamos de reacciones inmediatas, hablamos de las primeras horas, nos referimos a 3 a 6 horas. Y lo demás son las reacciones lentas que ocurren ya a partir de los primeros días de vida del estabilizado y se desarrollan con el tiempo. Entonces, las reacciones inmediatas son las primeras que ocurren, y son un intercambio de cationes y floculación y aglomeración. No nos interesa entrar puntualmente en qué ocurre a nivel de los cationes de calcio y de magnesio, que son los que actúan presentes en la cal, pero les nombro la cuestión como introducción al tema. Los cationes de calcio y de magnesio que están presentes en la cal sustituyen a los de sodio y potasio del agua que rodea a los minerales arcillosos, ¿eh?
O sea, están ocurriendo cambios a nivel de la arcilla, que es lo que buscamos, ¿no? Estas acciones producen una significativa disminución de la susceptibilidad del agua en las arcillas. Y para que este cambio, ¿no es cierto?, estas reacciones inmediatas que ocurren en las primeras horas, insisto, de 3 a 6 horas, ocurran, debe darse unas ciertas condiciones. Y estas condiciones son importantes, que les voy a ir nombrando, dado que un poco ahí se entiende el proceso constructivo del suelo cal también, el porqué de algunas cuestiones. La mezcla debe contener suficiente humedad para que ocurra este intercambio iónico. Y esta humedad debe ser la humedad próxima a la humedad óptima de compactación. O sea, debe tener la humedad cerca, ¿no es cierto?, muy próxima a la humedad óptima. Una adecuada distribución de la cal, nos referimos a que la cal se mezcle adecuadamente, ya vamos a ver eso en el proceso constructivo. Acá les comento que el proceso constructivo lo vamos a ver el día de mañana. Una adecuada distribución y mezcla homogénea de la cal y suelo. Entonces, estos puntos que estamos viendo son los necesarios para estas reacciones inmediatas, que mejoran, ¿no es cierto?, en las primeras horas a ese suelo inicial, ¿no? A ese suelo solo, yo le agrego cal y mejora, ¿no es cierto? Otra cuestión importante es el adecuado desmenuzado del suelo. ¿Y cómo lo medimos a eso? Se lo mide de la siguiente manera. Más del 60% del material debe pasar el tamiz número 4. Y bueno, el tiempo, como decíamos, es del orden de las 3 a 6 horas. Y la temperatura debe ser superior. Ya la norma IRAN siempre me limita, la norma y el CIRSOC siempre limitan las temperaturas. Recuerden, temperaturas límites de hormigonado. Bueno, aquí debemos tener temperaturas superiores a los 5 grados. Porque si no, no se producen las reacciones. Fíjense, una cuestión que es importante señalar, es un poco práctica, pero en suelos muy cohesivos con índice plástico mayor a 22-25, suelos bastante plásticos, generalmente suelos arcillosos, son suelos arcillosos, que resultan difíciles de pulverizar, de desmenuzar con herramientas convencionales. Esto lo vamos a ver ya un poquito más gráficamente, insisto, cuando veamos el proceso constructivo. Lo que suele hacerse es una aplicación de cal. Ocurren reacciones inmediatas que mejoran el suelo, y el suelo pasa a ser más fácilmente desmenuzable, porque los suelos arcillosos suelen ser difíciles de pulverizar. Entonces, pasado esa primera etapa, ocurren las reacciones inmediatas, yo a ese suelo original, yo puedo ya pulverizarlo mejor, lograr ese objetivo del 60% pasa también número 4, y entonces hago la segunda aplicación de cal hasta completarlo, lo que se haya calculado, que después veremos cómo se verifica, inclusive cuáles son las verificaciones que se hacen. Entonces hago la segunda aplicación que va a posibilitar ese mezclado homogéneo que busco, que veníamos hablando, porque el suelo es mucho más desmenuzable, es mejormente pulverizable. Luego tenemos las reacciones lentas, y las reacciones lentas son las que ocurren a partir de ya unas horas de vida del estabilizado. Depende del contenido de cal, ¿no es cierto? Por eso buscamos el contenido óptimo de cal, de la humedad y de la temperatura. O sea, el tema es tener humedad, insisto con estas cuestiones. Humedad óptima, por ahí uno no lo tiene en cuenta, pero siempre debe ser temperaturas superiores a
5 grados, o sea, no se pueden trabajar con bajas temperaturas. De hecho, esto siempre es una limitante y está indicado en las normas. Pero bueno, acá los destacamos y hacemos hincapié en ello. Y aquí, de las reacciones lentas, que es la que me da la estabilización propiamente dicha, es la reacción puzolánica o de cementación. ¿Y qué ocurre a nivel de los minerales que componen la arcilla? Y se combinan los cationes de calcio y magnesio presentes en la cal, que forman silicatos de calcio y magnesio con, de manera continua con el hidróxido de calcio y o magnesio presente en la cal y los silicatos del suelo. Además se forman otros compuestos y en términos generales, dependiendo de la reacción, se produce una vasta cantidad de hidratos. Entonces, la cal reacciona con la arcilla y ese es el proceso que se da. Y se denomina puzolánico de cementación porque no deja de ser similar a lo que ocurre en el proceso de obtención del cemento. Recordemos que el cemento se obtiene de materiales arcillosos. Recuerden un poquito el proceso de obtención del cemento. Entonces, esta reacción puzolánico de cementación es la que se encarga, ¿no es cierto?, de darme la resistencia del estabilizado. Bueno, modificaciones que se producen en el suelo. Las modificaciones que se producen en el suelo y nos interesan destacar son, primero, sobre la plasticidad y trabajabilidad. El agregar cal a un suelo cohesivo produce una reducción de su plasticidad, disminuye su índice de plasticidad y se incrementa el límite de contracción. En muchos casos, para determinados contenidos de cal, son cuestiones límite y suelos no muy plásticos, obviamente. Puede pasar a ser el suelo no plástico para contenidos altos de cal. Es solamente un detalle para cuestiones extremas que no son normales. Y ahí tenemos el gráfico en donde vemos qué ocurre cuando se le agrega cal al suelo. Con los primeros incrementos, el contenido de cal son los más efectivos para disminuir la plasticidad. Luego, si seguimos agregando cal, ¿no es cierto?, son menos efectivos en la reducción de la plasticidad. Esta variación de la plasticidad torna el suelo más friable, o sea, más trabajable, incrementando su trabajabilidad. Ese punto de inflexión que vemos en la curva está señalado aquí, ¿cierto? En cuanto a cómo varía, porque el suelo en principio aumenta su límite plástico, el límite líquido permanece prácticamente constante, y en consecuencia disminuye su índice de plasticidad, que es lo que buscamos. Modificación de la granulometría. Hay una modificación de la granulometría del suelo original, digamos, al agregarse cal. Las cargas electronegativas que están en la superficie de los minerales arcillosos son mayores en bordes y aristas. Esto lleva a que ocurra una migración de iones hacia esos puntos. Esto es la causa de que las partículas tiendan a acomodarse, generando contactos en esos puntos que generan su aglomeración.
o sea, se forma una estructura, ¿no es cierto?, que es más abierta, dicho sea de paso, pero más resistente. Como consecuencia, adquiere, por esa aglomeración que estamos diciendo, una granulometría más gruesa, ¿eh?, y más abierta en consecuencia, que la del suelo sin tratar. La estructura de estos granos, vista al microscopio, adquiere formas tridimensionales asimilables a un reticulado espacial, ¿eh? O sea, pasan a ser granos más grandes. Se modifica hacia una mayor granulometría. ¿Qué ocurre con las características de densificación? Las modificaciones producidas por la aglomeración de partículas hacen disminuir el peso específico del suelo cal respecto del suelo solo, como estamos diciendo, por una estructura más abierta, ¿no? Además, la rama seca del ensayo de compactación debe alcanzarse cierto grado de saturación para que el agua adquiera un rol lubricante, en el proceso constructivo. O sea, en un suelo cal, y esto es un poco la justificación de eso, lo que yo les decía al entrar aquí en estos puntos, estas últimas dos filminas, el agua es importante para lograr esos efectos iniciales y además la lubricación necesaria de esos granos de arcilla, ¿no es cierto?, en el proceso constructivo. Entonces, se obtiene menor peso específico, hay una mayor necesidad de agua para lubricar, lo que da, insisto, una consecuencia de menor densidad máxima y aumento de la humedad óptima respecto del suelo solo. Hay mayor consumo de agua. Y finalmente, los cambios volumétricos, punto anteúltimo, disminuye lo que es el hinchamiento del suelo, ¿no?, como consecuencia de la adición de la cal. Tal característica se atribuye a que decrece la afinidad con el agua de las arcillas saturadas de iones de calcio y la formación de una matriz cementada, que es lo que ocurre, digamos, en el proceso de suelo cal. Se forma una matriz cementada, que es lo que venimos hablando. Y esta reducción de cambios volumétricos es una propiedad altamente valorada en capas estructurales de pavimento. Es una propiedad altamente, la disminución de los cambios volumétricos, ¿no?, es una propiedad altamente valorada en las capas estructurales de los pavimentos. Resistencia mecánica. En términos generales, la menor susceptibilidad de agua que adquiere el suelo posibilita una mejora en su resistencia mecánica, que a su vez se debe a esa formación de estructura que estamos hablando, ¿no es cierto?, en donde esa estructura que forma el suelo original por el agregado de cal, ya el suelo cal, en definitiva, pasa a ser un suelo más resistente, ¿no? Y aquí aclaramos que la resistencia de un suelo cal, la resistencia mecánica de un suelo cal, la medimos con el ensayo de compactación inconfinado. La resistencia mecánica de un suelo cal la medimos con el ensayo de compactación inconfinado. El campo de aplicación de la cal, del suelo cal, está referido a los suelos limosos y arcillosos, a los suelos limo-arcillosos, que son, como han visto en la clasificación de suelos, A4, limos básicamente, A5, A6 y A7. Las proporciones de uso varían. Esto es simplemente indicativo, depende de cada suelo, y para eso son los análisis de laboratorio, ensayos de laboratorio,
que se deben hacer previamente buscando el porcentaje óptimo de cal. Y las proporciones de uso varían entre 3 y 5%, ¿no es cierto?, como valores indicativos. Y aquí es importante, aquí entramos en este gráfico, que es importante, el campo de aplicación referido a los agentes estabilizantes. Esto es un gráfico muy didáctico, indicativo, que nos sirve para analizar un poquito lo que veníamos hablando. Y sobre todo en la parte de introducción a los estabilizados. Existe una forma de estabilización recomendada para cada tipo de suelo. Tomemos esto con pinzas, pero que en este caso este análisis está basado en las características plásticas del mismo. Y bueno, en el gráfico se indica el tipo de agente estabilizante. Fíjense que en un gráfico que tenemos, en abscisas el porcentaje de suelo pasa hasta 1200 y en ordenadas el índice de plasticidad. Como ven, para los suelos, como hemos dicho recién, limo arcillosos A4, 5, A6, A7, el campo de aplicación es cal, digamos, cal, realmente cal hidratada, la que se usa para la construcción. O sea, el campo de aplicación es la cal para estabilizar los suelos arcillosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un poco lo que a su vez explicamos de las reacciones que se producen. La cal reacciona con la arcilla, reacciona con los minerales que componen la arcilla, ¿no es cierto? Y ocurren esas reacciones que me dan las reacciones lentas, las reacciones inmediatas, ¿no es cierto? Y las reacciones lentas donde fundamentalmente yo obtengo, ¿no es cierto?, la reacción puzolánica o de cementación, que es lo que me da la resistencia del estabilizado. Entonces, por eso la cal es el estabilizante indicado para los suelos limo y limo arcillosos. Además, aquí vemos también que la parte que ven rayada, que corresponde a suelos ya granulares, los A2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, la arena fina, el estabilizante indicado es el cemento Portland. Y aquí, ¿por qué cemento Portland? Porque aquí, al no tener arcilla, la cal no reacciona con esos suelos, salvo en algunos de los A2 que tienen una pequeña fracción arcillosa, pueden llegar a tener algo de plasticidad, podría reaccionar, pero no es el material indicado. Generalmente la cal no reacciona con los suelos granulares y no produce lo que se busca, que es la estabilidad. Luego, como ven, los A1A y A1B no requieren agente estabilizante. No requieren agente estabilizante en principio. O sea, son el A1A, un poco les adelanto, ya van a ver en la clase con el ingeniero BI, son el A1A, por su conformación, es un estabilizador granular, inclusive con una curva continua. El A1B también es un estabilizador granular, solamente que presenta una curva más bien discontinua por su composición. Entonces, aquí vemos el campo de aplicación de los estabilizantes. Aquí vale aclarar que el cemento Portland es aplicable a todos los suelos, solamente que, algo ya les he comentado, al usar en suelos arcillosos, conviene previamente corregir al suelo para mejorarlo, dado que si no, el contenido de cemento va a ser, está especificado, se sabe que es mayor al 12-13%, solamente que pasa a ser antieconómico. Por lo cual conviene, de no haber otra alternativa de conseguir mejores suelos y poseer suelos arcillosos, hacer una corrección del suelo, cosa de mejorarlo, mejorar sus características, para posteriormente construir un suelo cemento. Y una
agregado más sobre el suelo cal y el suelo cemento. Como sabemos, la cal entonces está indicado para los suelos arcillosos y no para los suelos granulares. Pero una condición importante aquí es que en el caso de tener que usar un estabilizador de suelo cal en zonas de bañado, una estructura de un camino que atraviesa un bañado, la cal, más allá de todos los conceptos que vimos, no tiene la permanencia o durabilidad en el tiempo que tiene un cemento, un suelo cemento. Entonces habrá que tener esas consideraciones en zonas puntuales, ¿no es cierto?, húmedas, de bañados, por ejemplo. Habrá que ver porque no tiene la permanencia en el tiempo que tiene un suelo cemento. Con el agua esa cal se va, digamos, si está mucho tiempo en contacto con el agua, que pueda ser que ocurra al un terraplén de un camino que atraviese una zona de bajos. Habrá que evaluar ahí si no convendrá construir en esa parte de los bañados suelo cemento. Esa es una recomendación que hay que tener en cuenta sobre el tema del uso del suelo cal. La única. Por lo demás es un muy buen material referido al su uso en una estructura vial. Procedimiento de dosificación del suelo cal. Para realizar una predosificación, o sea, tenemos un suelo, no tenemos ni un dato de qué porcentaje de cal podría llevar, ¿no es cierto?, para yo empezar mis ensayos de laboratorio. Entonces, para ello, tengo el gráfico de McDowell. McDowell es un investigador norteamericano del estado de Texas, que construyó este ábaco, el ábaco de McDowell, ya lo vamos a ver, que contiene en abscisas el índice plástico y en ordenadas el PASA tamiz 40. Y este ábaco excluye a los materiales con PASA tamiz 40 menores al 10% e índice plástico menores al 3%. Entonces, este ábaco que nos sirve, ¿no es cierto?, para empezar un laboratorio para dosificación de un estabilizado de suelo cal, ¿no es cierto?, fue hecho por un investigador del estado de Texas, McDowell, y con cales americanas, digamos. Pero, insisto, no nos sirve. Pues, obtenemos un dato inicial con el que podemos empezar a trabajar en mi dosificación de suelo cal, que es lo que vamos a ver ahora. Se ingresa en la abscisa superior, ¿no es cierto?, indicando el índice plástico del suelo. En este caso, nuestro suelo del ejemplo es un suelo con índice plástico igual a 39 y PASA tamiz 40, 55%. Índice plástico 39. Marcamos en la abscisa superior. Bajamos paralelo a la curva más próxima a la izquierda, que es la que está, son las curvas indicadas en negro. Descendemos hasta cortar la ordenada de PASA tamiz 40, 55%, como vemos. Levantamos el punto de intersección hasta cortar nuevamente la abscisa. Y allí interpolamos entre las dos curvas. Las curvas son porcentaje de cal cada una, como vemos. 1,5%, 2%, 3% de cal, 4%, 5%, 6%, 7% y 8%. Fíjense que sobre nuevamente la abscisa superior, ¿no es cierto?, obtengo ese punto de intersección con la abscisa. Y interpolo para saber qué porcentaje corresponde entre las dos curvas que también interseccionan, la de 4 y 5%. Aproximadamente será, como está indicado ahí, un 4,25%.
el porcentaje de cal que yo obtengo del ábaco de McDowell con el cual iniciaré los ensayos de laboratorio. Entonces, he obtenido el porcentaje del ábaco de McDowell. A continuación, lo que debo hacer es la elaboración de las probetas para el ensayo. Con lo cual, para lo cual debo hacer tres probetas para cada punto. Porque de ese 4,25 que he obtenido como ejemplo, como dato del ábaco, sumo un punto más y un punto menos. O sea, haré probetas con 3,25, 4,25 que obtuve del ábaco y 5,25. Entonces, reitero, del ábaco obtuve un porcentaje y trabajaré con porcentajes en más 1% y en menos 1%. O sea, 4,24, que es lo que obtuve del ábaco, 3,25, perdón, y 5,25. Elaboro las probetas. Para elaborar las probetas utilizo el ensayo Proctor modificado para su local, que ya han visto en la clase de compactación. Son 3 capas, 35 golpes por capa, compactados a densidad máxima, humedad óptima. Entonces, elaboro las probetas con esas condiciones, obtengo las probetas, las llevo a curado de las probetas. El curado se realiza durante 7 días en cámara húmeda. Cámara húmeda, estimo que habrán visto en tecnología, ensayo de materiales. Cámara húmeda son 100% humedad, humedad de saturación, 20 grados de temperatura durante 7 días. Curado de las probetas 7 días. Pasados los 7 días, ensayo las probetas. Al ensayo, como ya les he indicado, ensayo con presión simple inconfinada para determinar sus resistencias. Promedio las resistencias de cada uno de los porcentajes, o sea, el porcentaje de 4,25 me dio un promedio de resistencia de tanto. Las 3 probetas, ¿no es cierto? Las 3 probetas de 4,25 tanto, de 3,25 tanto, el promedio, y el promedio de las probetas de 5,25 de las 3 probetas me dio otro porcentaje. Entonces, a partir de ahora yo puedo obtener el porcentaje óptimo de cal, que será el mínimo que cumpla. Ya vamos a ver el gráfico para que quede bien claro este concepto. Pero ahora yo debo establecer cuál es el mínimo, la mínima resistencia requerida de acuerdo al caso que se trate. Y aquí hacemos unas consideraciones. El pliego de la Dirección Nacional de Vialidad establece que la resistencia a compresión, insisto, su local se mide por resistencia a compresión simple, probeta inconfinada. Es el mismo ensayo que han realizado cuando rompen las probetas de hormigón, para que se entienda claramente. Resistencia a compresión simple inconfinada. El pliego de vialidad nacional establece que no deberá ser inferior a 9 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a los 7 días. Curado en cámara húmeda. Otras consideraciones sobre la resistencia mínima. El organismo contratante de la obra, o el proyectista, ¿no es cierto? O el proyectista puede establecer valores mínimos de resistencia a compresión simple. Resistencia a compresión simple, reitero, ensayo inconfinado. Según sea la ubicación de capa de su local. Por ejemplo, subrasantes, valores lógicos, valores razonables. Para subrasantes, 5 kilos por centímetro cuadrado. Capas a nivel de subrasante. Capas a nivel de subbase, 7,5 kilos por centímetro cuadrado. Capas a niveles de base,
o de determinadas resistencias, más allá que el suelo cal no es el indicado para bases. Más adelante haremos estas consideraciones, puesto que en la provincia del Chaco, en algunas estructuras de pavimentos que se han hecho en los años 90 y principios de los 2000, el suelo cal prácticamente era la estructura de base que se utilizaba, ya que no es recomendable, insisto, por su resistencia. Lo ampliaremos cuando veamos estructura. Pero bueno, valores indicativos sobre el tema de resistencia del suelo cal. Estos valores los establece el comitente de la obra en el pliego de condiciones de la obra. Y bueno, finalmente, fíjense, este es un ejemplo de cómo obtener el porcentaje óptimo de cal, ¿no? Tenemos en abscisas el porcentaje de cal. Vamos a suponer que acá hicimos ensayos con probetas de 3, 4 y 5%, ¿no? Como ven ahí. Y en ordenadas la resistencia. Yo he obtenido una resistencia promedio para 3%, una resistencia promedio para 4%, una resistencia promedio para 7%, para 5%, perdón. Valor promedio a 7 días, ¿no? Valor promedio de las probetas ensayadas a 7 días, ensayo de compresión simple inconfinado. Entonces lo que hago después es ingresar con la resistencia mínima requerida, vamos a poner 7,5, ingreso y obtengo el porcentaje óptimo de cal. Ingreso con la resistencia mínima requerida y obtengo el porcentaje óptimo de cal. Vamos a suponer 4,1% porcentaje óptimo de cal, que obtuve del proceso de laboratorio para la obtención del porcentaje óptimo de cal, que son, primero no tengo ni un dato, entonces ocupo el abaco de McDowell, construyo las probetas, curamos las probetas 7 días, cámara húmeda. Cámara húmeda significa 100% de humedad, o sea, humedad de saturación, 20 grados de temperatura constante. Ensayo las probetas y obtengo el porcentaje óptimo de cal. De ese porcentaje, a su vez, el otro dato es del ensayo de compactación. Volveré a hacer con ese porcentaje óptimo de cal y obtendré la resistencia verificada y también la densidad máxima y el porcentaje óptimo de humedad, que van a ser necesarios para ya el control de obra. Bien, ahora vamos a ir al trabajo práctico. Bien, les comparto pantalla ahora del Word, que lo van a tener subido al aula virtual, en donde ya vamos a ir al trabajo práctico. Entonces, se trata del cálculo de una subbase estabilizada con cal. Los datos son las cargas de diseño, ¿cierto? Ya dentro de la estructura, las condiciones de clima, y que se trata de una zona carente de agregados petros con abundante suelo limo arcilloso. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el suelo del lugar. Dados estos datos, en especial el punto 3, se opta por construir un suelo con las características que seguidamente se detallan. Bueno, aquí lo que se hizo fue el ensayo de laboratorio. O sea, les voy leyendo. Me voy a saltar este párrafo, pues fue lo que hicimos en cuanto a la explicación de cómo obtener cómo obtener en el laboratorio el porcentaje óptimo de cal. Entonces, obtuvimos un porcentaje óptimo de cal, ¿cierto? Siguiendo el procedimiento de dosificación, insisto, que hemos visto recién, y de los ensayos de laboratorio hemos obtenido el porcentaje óptimo de cal para la valorización del proyecto final. Y aquí hay que tener en cuenta que la misma puede variar
o más bien va a variar, va a tender a variar en la ejecución de la obra, ya que seguramente irá variando el tipo de suelo. Si no es mucha la variación, no será significativa, el porcentaje de cala o no se modificará, mejor dicho, pero habrá que tener en cuenta esto, ya que si varía el suelo, va a variar el porcentaje de cala utilizado. Ya son ajustes que se deberán ir haciendo con la ejecución de la obra, durante el proceso de ejecución de la obra. O sea, de cuándo es el porcentaje de cala. Calculado el espesor por alguno de los métodos de diseño que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Esto es la introducción, la explicación del trabajo práctico. Calculado el espesor mediante alguno de los métodos de diseño, vamos a determinar la cantidad de material que va a intervenir en la mezcla para el ancho y espesor proyectados, tomados en cuenta por unidad de longitud, metro en nuestro caso del práctico, de camino considerado en función de la densidad obtenida en laboratorio. El práctico de un suelo local, entonces, aclaremos aquí, cuando hablamos de un práctico de suelo local, se trata de calcular las cantidades de material, las cantidades de cal, las cantidades de suelo, que van a intervenir, ¿no es cierto?, por unidad de longitud que uno adopte. Nosotros para el práctico optamos por unidad de longitud de 1 metro. Ya vamos al práctico puntualmente y los datos son, fíjense, un estabilizado de suelo local de ancho de 7,90 metros, 7,90 metros, 15 centímetros de espesor y, como les decía, 1 metro de longitud. Calculamos para una longitud unitaria, 1 metro en este caso. De los ensayos de laboratorio se han obtenido los siguientes datos. La densidad máxima 1730, que es la densidad máxima del ensayo Proctor. Insisto y les resalto y les destaco, densidad máxima del ensayo Proctor. El ensayo Proctor es el ensayo Proctor estándar modificado para suelo cal y suelo cemento, ¿no?, en donde se modifica la energía entregada al suelo. Son 3 capas, modificamos la energía que pasa de 25 a 35 golpes por capa. Era simplemente como recordatorio haciendo hincapié en ello. Porcentaje de cal, 3,5%. Densidad suelta del suelo, solo, 1530 kilos por metro cúbico. Ese porcentaje de cal lo vamos a mayorar por pérdidas que estimaremos vamos a tener en el proceso constructivo. Las pérdidas que ocurren en el suelo cal pueden ser por viento, donde parte de la cal se va por el viento, u otro proceso de inexactitud que podamos tener en la distribución de la cal, ¿no es cierto? O por inexactitud inclusive en el proceso de mezclado y demás, donde no, para una sección, para un punto de mi suelo cal, ¿no es cierto?, no esté el porcentaje que yo había previsto. Entonces se mayora por pérdidas, ¿no? Mayoramos un 5%, ¿vale?, que es un porcentaje lógico en lo que son obras de ingeniería civil, digamos, ingeniería vial para este caso. El 100% es 3,5%, 100%. El 5%, por regla de 3 simple, será 0,175, más que es lo que debemos mayorar. Entonces 3,5 más el 5% en más por pérdida me da 3,68. Luego tenemos otro tipo de pérdidas que ocurren durante el proceso de terminación. Como hemos indicado, 0,15 metros, o sea 15 centímetros de espesor, es el espesor de mi estabilizado suelo local terminado. Terminado, capa terminada, 15 centímetros. Yo debo dejar terminado en 15 centímetros. En consecuencia,
para obtener ese espesor, yo debo, previo al perfilado final, esto lo vamos a ampliar más gráficamente, que ustedes lo puedan ver bien en la clase de proceso constructivo de suelo local, ¿no? Se va a ver un poquito más claro. Pero entonces yo debo tener un espesor de 15 como capa terminada. Como durante el proceso de compactación, previo a la terminación del suelo local, yo debo tener una revancha, un 2 centímetros de más, para que cuando, o sea, 2 centímetros más, voy a 15 más 2, 17 centímetros. Para que cuando la motoniveladora haga el corte de la caja, me deje al nivel que yo pretendo, que serán los 15 centímetros, yo obtenga los 15 centímetros, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Entonces, esto es pérdidas que debo considerar por el proceso de terminación. Proceso de terminación, que es la etapa final del proceso de construcción del suelo local. Entonces el volumen del material hace 790 por 15 más 2 centímetros, por pérdidas, 790 por 0,17 por 1 metro. 1,343 metros cúbicos por metro. El peso del material compactado va a ser lo que obtuvimos recién, 1,343 metros cúbicos por metro, por la densidad 1730 kilos por metro cúbico, que era la densidad de laboratorio, igual a 2323,4 kilos por metro. El peso de la mezcla suelo local va a ser igual al peso del suelo más el peso de la cal. El peso de la mezcla, yo tengo el dato. El peso de la cal en porcentaje, fíjense que era 3,68%, llevado a decimales 0,0368 peso del suelo. Reemplazo en esta fórmula para que esté todo en función del peso del suelo, que es lo que yo estoy buscando obtener. Peso de la mezcla es peso del suelo más 0,0368 peso del suelo, que es el peso de la cal en función del suelo, igual a 1,0368 peso del suelo. Peso de la mezcla es igual a 1,0368 entonces peso del suelo. El peso de la mezcla era lo que habíamos tenido antes, peso de material compactado, 2.323,4 kilos por metro. Y de ahí obtengo el peso del suelo. 2.323,4 dividido 1,0368 me da 2.241 kilos por metro de suelo. El peso de la cal que habíamos sacado en función del suelo será, reemplazando 0,0368 por 2.241 que obtuve recién, kilos por metro, igual a 82,46 aproximadamente, este valor aproximado, 82 kilos por metro. Cálculo de volumen de suelo. Yo debo hacer ahora el cálculo del volumen del suelo que voy a necesitar, ya que el suelo lo transporto en volumen, que es parte de los primeros pasos del proceso constructivo. Entonces calculo el volumen del suelo. Recuerden que como yo transporto el suelo en camiones, camiones volcadores, bateas, ustedes seguramente esto han visto ya en tecnología de ensayo de materiales, ese material está con una densidad suelta, se lo transporta a densidad suelta, o no está compactado, entiéndase. Entonces, yo tengo 2.241 kilos por metro de suelo, divido su densidad suelta, 1.530, que era uno de los datos del laboratorio, me da 1,46 metros cúbicos por metro. O sea, yo tendré un
un volumen de suelo de 1,46 metros cúbicos por metro, que es lo mismo que 1,46 metros cuadrados de sección de caballete, entiéndase, de caballete de suelo. Esto por ahí, en la clase de mañana, Dios mediante, se va a ver algunas de estas cuestiones un poquito más visualmente. Entonces yo tengo, que es lo mismo que decir 1,46 metros cúbicos por metro, ¿no es cierto?, de suelo, es lo mismo que decir una sección de caballete de 1,46 metros cuadrados. El espesor de ese material suelo, suelto que estoy trayendo de un préstamo, ¿no?, será 1,46 metros cuadrados dividido el ancho que yo tengo establecido, que es de 7,90 metros, como vemos acá, recordamos eso, y me da 18,5 centímetros, aproximadamente 19 centímetros. O sea, ese material previo a la compactación tendrá un espesor suelto de 19 centímetros. Es decir que, recuerden que nosotros estamos trabajando por pérdidas con 17 centímetros. O sea, el material suelto total, cuando yo traigo y trabajo, mezclo mi suelo cal, ya vamos a ver, insisto, bien, todo esto para que ustedes se ubiquen nomás, será 2 centímetros más, previo a la compactación, es material suelto. Bueno, está quedando ahora la definición de la cal, de la incorporación de la cal. Teníamos 82,46 kilos por metro. Vamos a adoptar para la incorporación de la cal bolsas de cal de 25 kilos cada una. Una bolsa de cal en el 99% de los casos tiene 25 kilos, ¿no es cierto?, de peso. Es lo que obtenemos en el mercado, digamos, que es un poco una de las condiciones que decíamos, que sea conseguible el agente estabilizante. Bueno, en el mercado, el peso de la bolsa de cal es de 25 kilos. Entonces hago 82,46 kilos por metro de cal, que es lo que yo calculé, sobre 25 kilos que tiene cada bolsa, 25 kilos por bolsa, y obtengo 3,3 bolsas por metro lineal de estabilizado de suelo cal. Debo aquí tomar un número exacto de bolsas, ¿no? Y aquí yo puedo adoptar cualquier número exacto de bolsas de acuerdo a que sea más común. Vamos a adoptar 4 bolsas como número exacto de bolsas a distribuir. Entonces hago 4 bolsas sobre 3,3 bolsas por metro lineal y me da 1,21 metros. Es decir, finalmente tendré 4 bolsas de cal de 25 kilos cada una, cada 1,21 metros. O sea, yo deberé marcar, cuando distribuya la cal, 1,21 metros, 1,21 metros para distribuir esas 4 bolsas sobre mi estabilizado, ¿no es cierto?, que estoy construyendo de suelo cal. Marco 1,21 metros, todas estas cosas las vamos a ver, insisto, más claramente en la clase de proceso constructivo, y distribuyo 4 bolsas de cal cada 1,21 metros. Y por último nos queda el cálculo de la distancia entre cargas de suelo. El cálculo de distancias entre cargas de suelo. Suponiendo que para la ejecución del suelo se utilizará el suelo de un yacimiento, vamos a traer suelo de un yacimiento de un préstamo cercano. Entonces, transporto el suelo en bateas que tienen una caja del orden de los 20 metros cúbicos, vamos a tener una caja de 20 metros cúbicos, y la distancia que yo debo ir colocando sobre el suelo, todo esto vamos a ver, insisto, la clase de proceso constructivo. Yo terminé la capa inferior, o sea, por ejemplo, estoy construyendo una subbase de suelo. Terminé mi subrasante. Entonces yo debo traer suelo para construir sobre esa subrasante mi subbase, que va a ser un estabilizado de suelo cal.
traigo el préstamo en camiones, bateas, ¿no?, de 20 metros cúbicos de capacidad, y la voy distribuyendo, ¿no es cierto?, sobre el camino. ¿Qué distancia? Bueno, es la que vamos a calcular. 20 metros cúbicos sobre 1,46 metros cúbicos por metro, que era lo que habíamos calculado, el volumen suelto de mi sección de caballete. El caballete es 1,46 metros cúbicos por metro. Y me da 13,7 metros. Es decir, cada 13,7 metros yo deberé volcar una caja de una carga de batea de suelo. Cada 13,7 metros. Bueno, con esto hemos terminado la clase de estabilizado de suelo local. Nos está quedando la clase de proceso constructivo. Y en lo referente a la bibliografía, que es la que va a estar en el aula virtual, aparte de esta clase que es la que estamos terminando, escuchando bien la clase, mirando la clase, sería casi, y solamente para este tema de suelo local sería casi suficiente, habría que complementar con la lectura del apunte de suelo local de la Universidad Nacional de Rosario, que va a estar subido al aula virtual, insisto. Complementar con la lectura, y como otra lectura también está la publicación que en su momento hemos hecho con el ingeniero Yaín y el ingeniero Sasovsky sobre suelo local, una publicación de suelo local. Solamente les insisto con la lectura fundamentalmente del material de Rosario para complementar lo que hemos dado. Y solamente después de esto quedará la clase de proceso constructivo que la haremos el día de mañana. Eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima clase.